Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Número uno, por favor. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, para usted, para mí. Y aun cuando estamos viviendo en medio de circunstancias difíciles, todavía estamos viviendo, estamos teniendo. Aleluya. Gloria al Señor. Así que creo que Dios está haciendo cosas maravillosas, formidables, majestuosas, incomparables. Y cada uno de nosotros está recibiendo mucho más, mucho más. Allá atrás, ¿me están escuchando bien? Sí, está abierto, se está escuchando bien. Y una de las cosas más formidables es que aún en medio de toda esta gran prueba mundial que está sucediendo a nuestro alrededor y vemos personas que están muriendo, personas que están pagando con creces una pandemia que está asolando gran parte del mundo, estamos viendo milagros, estamos mirando maravillas, estamos mirando cosas sorprendentes, estamos mirando cómo personas que han entrado en el proceso de COVID están completamente sanas. Hoy podemos darle gracias a Dios, hemos estado orando por personas que fueron golpeadas por leucemia, y hemos mirado cómo Dios está haciendo en ellos cosas hermosas, cosas grandes. Hoy quizá usted se encuentre un tanto desanimado. Hemos mirado personas que pierden sus trabajos, hemos mirado personas que están recibiendo menos salario para quedarse en su trabajo. Hemos mirado cómo la economía también ha tenido golpes y ha decaído. Sin embargo, en medio de todo ello está Dios. En medio de todo ello, mucho tiempo estuvimos escupiendo hacia arriba, mucho tiempo como el mundo retó a Dios, mucho tiempo el mundo hizo cosas malas a través de las diferentes cosas, rompiendo el orden divino, el pacto sempiterno, ¿verdad?, propiciando el aborto, los golpes a la familia, la manifestación de gente de perversión a través de la cuestión gay. Y podemos mirar una gran multitud de cosas con las cuales hemos ofendido a Dios. Lo sacaron de las escuelas, han sacado las cosas de Dios del mundo, cuando es la única ley que nos hace civilizados. Si no existe esa ley, definitivamente vamos a ir cada vez más teniendo problemas hasta que nosotros mismos nos hagamos pedazos. Así que, hermanos, hoy es un tiempo especial para estar viendo la gloria de Dios. Yo quiero hablarte de algunos hombres que conocieron su grandeza, y todos ellos tienen un porqué, porque marcaron nuestra vida. Cada uno de ellos nos fue llevando de la mano para encontrarnos con Dios. Así que quiero hablarte de estas personas, porque a cada una de ellas les dejó Dios una promesa por la cual yo clamo por mi familia, que es la promesa sacerdotal. Y en medio de esa promesa le ruego a Dios que mi familia sea guardada conforme su promesa, conforme su gloria, conforme su majestad. Y de esta manera nosotros le pedimos a Dios algo que Él está dispuesto a darnos, porque ya nos lo dio de antemano. Así que todas las bendiciones que vamos a estar buscando en Dios, dice que en Cristo son sí y en Él son amén. Es decir, tienen cumplimiento. Todas las bendiciones que necesite tu vida te fueron otorgadas en Cristo. Así que tú tienes que venir a Cristo y pedirle, Señor, que esa promesa se haga una realidad hoy en mi vida. Así que de esas promesas te voy a hablar. Pero quiero enseñarte primeramente a un hombre que aparentemente no hace nada por ser elegido. Un hombre que vivía allá en una tierra, Ur de los Caldeos, y
en la Canaán antigua. Y ahí llegó Dios y un día le habló a este hombre llamado Abraham. Estoy en el Génesis capítulo 12, versículo 1. Y aquí vemos cómo Dios sale al encuentro de este hombre y le habla cosas sorprendentes, maravillosas. Quiero recordarte que este hombre pues, no se portaba bien, no andaba buscando de Dios, se lo encontró. Era un hombre común y corriente como tú y como yo, pero era un hombre de determinadas decisiones. Era un hombre que no fluctuaba. Era un hombre que decía: si me comprometo, voy a cumplir. Su nombre, Abraham. Y dice aquí capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una gran promesa, pero también implica un cambio espiritual, un cambio de vida. Implica romper con las tradiciones de la casa, de las familias. Casi le está diciendo: vas a salir de tu tierra porque ahí se adoran ídolos. Un ídolo es todo aquello que no es Dios y que se le da un levantamiento poniéndolo al nivel de Dios. Se convierte en un ídolo, ¿verdad? Usted puede llamarle lo que quiera y le dice: sal de esos ídolos, sal de tu tierra. Enseguida le dice: ahora sal de tus parientes. Que tus parientes no puedan decidir la vida que tú quieras. Que tu tierra no pueda decidir la vida que tú anhelas. Que el lugar donde estás, la cultura, no pueda decidir por ti. Esa decisión tiene que ser tomada por ti mismo. Así que tienes que hurgar en tu corazón, le dice Dios a Abraham, para determinar: a cambio de todo ello, voy a bendecir tu vida y te voy a hacer alguien especial. Y por último le dice: sal de la casa de tu padre, del clan, de la tribu, del sitio familiar donde se establecen leyes, costumbres y usos. Y todo ello se forman leyes, ¿verdad? Es parte de la cultura familiar. Y le dice: sal de todo ello, te quiero limpio, quiero tu mente que me la entregues a mí junto con tu corazón. Quiero que vengas a mi vida y yo voy a hacer de ti una persona diferente. Pero tú tienes que romper la influencia de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y voy a hacer de ti una persona completamente diferente. Esas palabras las utilizó Juan el Bautista pero muchos años después, cuando presenta a Jesús, les dice: arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento exige un cambio de mentalidad, ¿verdad? Una libertad para poder entender. Una persona no va a conocer a Dios si no está dispuesto a conocerlo. No vas a conocer la doctrina de Dios si no estás dispuesto a encontrarte con ella. No vas a encontrarte con Dios si no has hecho nada. Pero cuando dices: yo quiero conocer a Dios, te vas a dar cuenta que la doctrina está puesta ahí para enseñarte. Pero tienes que salir de la influencia que han marcado nuestra cultura, nuestra sociedad. Así que le dice a Abraham: sal de todo ello, de esa influencia. Cuando tú estás listo, voy a bendecirte. Mira, dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No le dice una, le dice todas. Igual tú, hermano, eres levantado para hacer una bendición en la gente que te está rodeando, en aquellos vecinos, las personas. Pero quizá tu propia familia no te entienda, porque está escrito que no hay profeta sin honra, sino en su casa y entre sus parientes. Así que es muy difícil que te entiendan. Quieres compartirles a tus vecinos, pero esa es tu tierra, esa es tu parentela, y están regidos por los mismos principios, ¿verdad? Y generalmente en esos principios no está Dios. Allá les gustan echar cohetes al aire, pum, 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 pero no está Dios en todo ello. Han creado costumbres y la gente camina por costumbres, pero no se da cuenta si está Dios en ello.
Cuando Dios sale al encuentro de Abraham, le dice: oye, Abraham, le dice: ven, pero sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela, y te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. Pero primero tengo que tener tu corazón. Tienes que estar listo. Y ese hombre fue llamado el padre de la fe. Y le dice: serás bendición, porque Dios te bendecirá y tú bendecirás a las personas, bendecirás a las naciones, bendecirás a las familias, harás cambios asombrosos. Este hombre dijo: sí, Señor. Lo único que le preguntó: ¿qué dirección voy a llevar? A él no le importó, así que juntó quizás sus 3 cosas que tenía, una persona adulta, puso su maletita, sacó sus 3 ovejitas y salió. Dice la escritura que junto a él vino un sobrino, ¿verdad?, de un hermano fallecido, de nombre Lot, y caminó con él. Pero a él no le importó, dijo: pues yo voy a donde Dios me lleve. Y Dios un día le dijo: es tiempo de que Lot siga su camino y tú sigas el tuyo. Así que vemos la historia de Abraham en un cambio, en una transformación, en un rompimiento de la cultura y cómo Dios está marcando cosas nuevas. Una cosa muy sencilla, hermano, muy simple, pero para que puedas mirarla. Hay muchas familias, principalmente en la cultura, que no les gusta lavarse las manos, ¿verdad? No les gusta lavarse las manos cuando van al WC. Entonces, es parte de la cultura. Hay casas que enseñan y les dicen a los hijos: hijo, lávate las manos después de ir al baño, lávate las manos, y es parte de la cultura. Es difícil meter algo a tu cultura cuando no estás dispuesto. Cuando tú estás dispuesto, vas a reeducarte, y cuando tú te reeducas tienes una visión nueva. Abraham le estaba diciendo: te voy a dar una visión nueva. Cuando tú te reeducas, es decir, que tomas cosas buenas y las aplicas a tu vida, empiezan a generarse cambios. Abraham había recibido de Dios esas palabras: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Quiero hacer a alguien fuerte, alguien poderoso, quiero llevarte a un lugar de gloria, quiero que tú seas el encargado de bendecir a las gentes, quiero que tú hagas cosas diferentes. Así que Abraham estaba listo. Abraham había hecho grandes cosas y bueno, empezó a caminar, empezó a salir, y bueno, miramos a la postre que Abraham se convirtió en el padre de la fe. Es decir, una persona que le cree a Dios y no lo pone en duda. Sencillamente él decidió creerle a Dios. Él decidió obedecerlo. Él decidió en su corazón y determinó no cambiar. Y vemos que la gloria de Abraham fue vaciada sobre todas las naciones. Hoy es llamado el padre de la fe después de esos años. Pero tú ves la historia y antes de este llamado, tú no conoces a Abraham. Y es muy probable que antes de este día tú no hayas conocido a Dios. Sin embargo, Dios te ha conocido a ti desde que naciste, aún antes. Él te conoció antes de que se formara el mundo, cuando eras apenas un ángel, un espíritu que estabas allá en un sitio especial conocido como el paraíso. Y de ahí te tomó Dios y te envió a la tierra en la época que te tocó nacer. Te dio un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, según el caso. Y te dijo, ¿verdad? Voy a ponerte en un sitio y vas a recibir influencia en contra de Dios. Y después voy a hablarte a tu corazón para que tú definas cuál es el rumbo que vas a seguir. Es decir, que tienes que tener la libertad de elegir. Cuando tú vives en una cultura, la cultura elige por ti. Es como cuando naciste en el mundo romano, tú naces y la cultura te lleva a que tienes que ser entregado a la iglesia. Así que te llevan a la iglesia, ahí te recibe un párroco y te arroja un poco de agua en la cabeza y te dice que estás bautizado. Eso es la cultura, pero lo que dice la palabra de Dios es completamente diferente. Cuando cumples 3 años,
Te vuelven a llevar otra vez a ese templo y te dicen que estás presentado y que eres miembro de la iglesia. Otra vez la cultura. Nunca te preguntaron si te habías arrepentido, nunca te preguntaron si querías pertenecer. ¿Por qué? Porque no tienes la sabiduría y el entendimiento para dar decisiones de ese nivel. La cultura decide. Hoy tenemos una cultura que ha decidido por nosotros y nos ha llevado a adorar lo que no es Dios. Una cultura que te lleva a adorar imágenes o una cultura que te lleva a adorar riquezas, negocios, profesiones. Tu propia vida es antes que Dios, porque eso se llama idolatría. Abraham le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Que el oficio que tú tienes no sea un estorbo, que la riqueza que tú tienes no sea un estorbo, que los recursos que tú tienes no sean un estorbo para encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque todo eso se va a quedar. Abraham nos enseña que lo que Dios busca es el centro de tu vida, tu corazón. Así que este primer hombre le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Ahí empezamos un peregrinar. Cuando tú vienes a la iglesia por primera vez, eres alguien similar a Abraham, alguien que vienes a buscar y te dice Dios, para que puedas entender la palabra de Dios, para que puedas entender el llamado que Dios hace para tu vida, es necesario que salgas de tu cultura, que la cultura no pueda tener un peso para tu vida para que pueda guiarte. Así que, hermano, la palabra que utiliza aquí es arrepiéntete. La palabra griega significa metanoia y es cambio de mentalidad. Se necesita cambiar la mentalidad para que te puedas dar cuenta cuán grandes cosas suceden a nuestro alrededor. Veamos otro grande hombre, otro hombre que Dios usó sobremanera. Su nombre, Moisés. Pero no lo vamos a ver todo, vamos a ver el principio de su llamado. Moisés representa la ley de Dios, un hombre que fue educado en Egipto, pero a la edad de 40 años él comete un asesinato y sale huyendo, ¿verdad? Queriendo libertar o queriendo liberar a una gente de su pueblo. Y sale huyendo y va al desierto, y en el desierto, pues, hermano, encuentra aquella que fue su esposa y trabaja con su suegro. Trabaja allí, pero un día él se encontraba allí apacentando ovejas en el desierto y le dice que miraba allá a lo lejos una zarza, un árbol que ardía, un árbol que estaba quemándose, y miraba el resplandor y se quedaba: ¿a qué hora se va a terminar de quemarse? Yo creo que le cayó un rayo, pero no hay tormenta, algo sucedió. Y fue acercándose hasta que llega, y antes de entrar le dice, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3 y versículo 1, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínate qué encuentro tan especial. ¿Qué encuentro? Y aquí le dice el Señor: quita el calzado de tus pies. Tienes que estar dispuesto a encontrar un camino nuevo.
No puedes caminar por lo mismo. No puedes andar en los mismos senderos. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, los senderos tienen que cambiar. Tienen que ser transformados. No podemos seguir en lo mismo. Y le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque a partir de este momento voy a hacer grandes cosas contigo. Ahí se encontraba Moisés. Y sabes, quiero que pongas un poquito de atención al versículo 1, porque ahí aparece un hombre, Jetro. Dice la escritura que era sacerdote de Madián. ¿Cómo que había sacerdotes? Porque apenas a Moisés años después, 40 años después, se le iba a entregar la ley que erigía sacerdotes según un orden. Pero ya había un sacerdote aquí, sacerdote del Madián. Y también miramos cómo Abraham había tenido un encuentro con otro sacerdote llamado Melquisedec. Así que miramos que había una orden sacerdotal no conocida, la orden de Melquisedec. Era un sacerdocio levantado por Dios y regía a través de ello. Y sabes, dice la escritura que llegó hasta Horeb, que iba a ser llamado el monte de Dios. En ese monte iba a establecerse el gran pacto, iba a establecerse un pacto mundial para con todo aquel que quisiera obedecer la ley de Dios. Y Moisés miró esa zarza que estaba, un gran fuego, y dijo: yo voy a ir a ver. Y cuando iba a entrar le dijo a Dios: espera, quítate el calzado, porque tu calzado está contaminado. Tu calzado trae tu fuerza, tu calzado trae tu manera de ser, tu calzado trae tu vida, trae tus pensamientos. Ese es el camino que tú has querido recorrer, y el camino que yo te voy a enseñar es diferente. No puedes caminarlo con ese calzado, quítalo. Y Moisés lo hizo. Y miramos aquí cómo empezaron a darse cambios. Y le dice: mira, yo te llamé para que tú hagas una obra. Y le dice en el versículo 6, lo siguiente: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No le era desconocido. Él sabía quién era Dios, lo había conocido. Él había oído hablar de Dios porque pertenecía a ese pueblo que estaba cautivo, que vivía cautivo en un lugar llamado Egipto, que corresponde ahora a un sistema de cosas. Existen cautiverios que no necesitan unas rejas. Existen cárceles que no necesitan una cosa cerrada. Existen cárceles en la manera de pensamiento. Existen prisiones en tu manera de entender las cosas. Y dice la escritura que Moisés fue llamado a dar libertad a su pueblo. Versículo 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a una tierra de promesa, a una tierra de amor. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Moisés había dicho: Señor, pero ¿te has dado cuenta que soy un hombre que viene huyendo? Que he vivido en el desierto por mucho tiempo, que las ovejas que ahora tengo ni siquiera son mías, son de mi suegro. ¿Te has dado cuenta de todo ello? Y Dios le contesta: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. La razón por la cual el pueblo iba a ser liberado era para servir a Dios. Ese era el propósito, servir a Dios y adorarlo. Y Moisés estaba siendo entrenado con ello. Y Dios le entrega una vara. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y dice la escritura que lo hace: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo:
en verdad les he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho, yo les sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. La promesa de Dios es sacarte a un bienestar, a un bienestar. No te promete riquezas, pero te promete un bienestar. Y a través de Moisés vemos cómo después primeramente le entrega una vara que se llama autoridad. Ayúdeme, repita conmigo, esa vara se llama autoridad. Bueno, cuando Dios dice que cuando tu hijo se porte mal, lo corrijas con vara, ¿verdad? He visto padres de familia que van y buscan un garrote de este tamaño para asestarle a los hijos. Pero el Señor está diciendo que corrijas a tus hijos con autoridad, pero con amor. Hay veces que nuestros hijos le jalan los bigotes a los padres, les patean las espinillas y los padres no hacen nada. Por otro lado, hay padres que medio matan a los hijos corrigiéndolos. ¿Cómo los van a corregir si antes no les enseñan? Pero pomposamente los traen a la iglesia y se los entregan a un maestro y le dicen, ay, aguántelo mientras yo estoy en el culto. Si usted no los aguanta, aquí tampoco los van a aguantar. La iglesia, tomamos a los niños para enseñarles apenas un principio cada vez. La educación se la dan ustedes en casa. Y cuando ellos vienen aquí, ellos van a manifestar lo que usted les ha enseñado en casa. Los hijos no nacen malos, se hacen por descuido de los padres. Amén. Moisés recibe esa vara, la autoridad. La autoridad va a ser algo especial en nuestra vida. La autoridad va a ser algo que nace en el corazón, es parte del espíritu. Reconocer quién eres. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Y yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo soy un vencedor en Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Porque lo grita la palabra. Porque lo menciona la palabra. Y porque Dios dijo la palabra. Y por eso yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Tú también podrías hacerlo. Amén. Si miras la palabra con esa autoridad. Y autoridad es firmeza. Autoridad es decisión. Autoridad es determinación. Autoridad es obediencia. Es como si le enseñamos a un padre de familia y le decimos, Dios te puso por cabeza. Pero el hombre dice, pero la que manda es mi mujer. Pero Dios te puso por cabeza. Pues sí, pero ella habla más fuerte. Entonces ella tiene la vara. Ella tiene la autoridad. Y la autoridad Dios la puso en tu mano. Entonces tú eres un desobediente a los ojos de Dios. Eso es algo que cuando Dios te da algo, entonces te va a pedir cuentas de lo que te da. A través de Moisés vemos que Dios entrega una vara, la autoridad. Y nos enseña la ley. Y la ley cómo se va a ir moviendo. Y Moisés empieza a hablar los estatutos de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, pues tú los vas conociendo uno tras otro. Dice que hay 10 mandamientos que definen la postura del ser humano. 10 mandamientos. 4, los primeros 4 están dedicados a Dios. Conoce al Señor tu Dios. No te hagas imagen ni semejanza de Él. También, no tomes su nombre en vano y guarda su reposo. ¿Qué significa? ¿Qué es tu relación con Dios, espiritualmente hablando? Después dice los otros 6, lo que es tu relación con el prójimo. El primer prójimo que tienes en tu familia, pues son tus padres, ¿verdad? Y te dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Respétalos, ámalos. Oye, pastor, pero es que mi papá tuvo relación con mi mamá y se fue después de que yo nací. No lo conozco. No importa, respétalo, porque es una persona que fue usado por Dios para que tú vinieras al mundo. No tienes más injerencia, pero dice, hónralos. Honralos. Y la palabra honrar es una palabra
respeto profundo. Amén. Entonces llevamos 5 mandamientos, 4 dedicados a Dios y 1 dedicado a los hombres. Después, en orden de importancia, dice: no mates, no mates, no matarás. Después viene otro que dice: no robarás, no hurtarás, ¿verdad? No le quites las cosas a tu prójimo porque le han costado la vida. No adulteres, el adulterio, algo pesado. Cuando algunos de nosotros decidimos cambiar modelos, ay, es que los modelos nuevos están saliendo excelentes. No, te equivocas, te equivocas. Cada personita, como hombre y como mujer, tenemos exactamente lo mismo. Lo único que varía es el espíritu con el cual queramos entender las cosas. No hay una belleza especial, la belleza es el amor con lo cual lo entendemos. Después dice el Señor: no codicies las cosas porque ya tienen dueño, ¿verdad? No las codicies. Y por último dice: no dirás un falso testimonio. No seas un testigo falso, para nada. La iglesia popular le aumentó ahí pedacitos como no mentirás, ¿verdad? Pero eso es muy raro. Mira, por ejemplo, yo veo a Fernando, tiene cargando ahorita a su bebé, ¿verdad? Y bueno, él dice, lo ve y le dice: ¿o no, Fer? Es el más guapo del mundo. Y luego voltea la otra persona que tiene otro bebé y voltea y dice: el mío es el más guapo. ¿Qué pasa? ¿Estamos diciendo mentiras? Ese es el tipo de cosas que yo quiero que entiendas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que la mentira que perjudique. No estamos hablando de ese tipo de cosas, ni tampoco te estoy pidiendo, ni tampoco te doy la libertad de que hagas mentiras, ¿sí? Te estoy hablando de un concepto real. 10 mandamientos que le fueron entregados a Moisés, que fueron resumidos en estos 10 que te acabo de decir, pero cuando venimos con Jesús lo resumen 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está resumido. Pero todavía más dice Jesús, porque todo está resumido en el amor. De aquí el que ama no tiene problemas. El amor es una decisión de darse a favor de los demás. Y sabes, ese es el principio divino. A Moisés le fue entregada una ley, 614 mandamientos, que de acuerdo a muchas personas en el pensamiento, dicen que la ley es de restricciones. No puedes, no hagas. Pero la persona que ve la ley con amor dice: la ley no es de restricción, es de dirección, porque todo me es lícito, ¿verdad? Pero me dice: esto no es conveniente para ti, no vayas por ese camino, no comas, no vistas, no hagas. Es dirección para mí, pero para otra persona dice: son prohibiciones. ¿Por qué? Porque no hay amor en ellos. Cuando tú puedes amar a Dios, te vas a dar cuenta que la ley es solo de dirección por donde puedes caminar y por donde no te conviene. Porque el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Moisés fue llamado el libertador. Un libertador que iba dando tumbos y que tenía una promesa adelante, la tierra que fluye leche y miel, pero él no ingresó a causa de su carácter. Así que miramos aquí cómo hay cosas que nos van a cambiar. Otro más. Hay un hombre llamado Josué. Josué significa conquistador, pero también tiene un concepto de liberador. Es el término más cercano a Jesús en cuanto al nombre, Joshua. Veamos en Josué 1:2. Este hombre era el servidor de Moisés. Caminaba con él, le servía, era el que le cargaba la maleta y le decía a Moisés: ¿a dónde vamos? Yo te llevo. Y andaba siempre con Moisés, era su secretario, su asistente. Y caminaba siempre. Pero él miraba el tiempo que Moisés tenía en oración y él aprendió a hacerlo.
Se le empezó a transmitir el espíritu de Moisés. Era un hombre entregado a Dios porque conocía la palabra. Así que empezaron a haber cambios. 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Después dice en el versículo 5 unas palabras que impactan el corazón de la vida de nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En este pasaje Dios le da un principio a Josué. Josué es llamado el conquistador, ¿sabes? Josué les decía a las tribus: allí, solamente pasando esa barda que vamos a tirar, allí está la casa que tú quieres. Allí está el automóvil que tú quieres. Ahí se encuentra la riqueza que tú quieres. Pero primeramente necesitas guardar la ley, ¿verdad? Dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que tienes que tomar como base primero que la palabra de Dios tiene que ser parte tuya y que tengas bien claro. Segundo, dice que te va a entregar todo donde tú pongas la planta de tus pies. Pero no te lo dice solamente para que llegues y vayas a un terreno. Ay, me gusta este terreno. Y llegar y ya puse las plantas de mis pies. ¿Me lo das? Es mío, Señor. No. Espérame un poquito. Cuando tú quieres un automóvil, primeramente tienes que aprender a manejar. Después vas a intentar practicar en el carro de alguien. Has puesto tus pies en lo que quieres. Y si tú tienes la fe puesta en Dios, Dios te va a conceder lo que tú quieras. Aquí no hay puntos en donde vemos, pero dice que tú tienes que estar comprometido con lo que estás pidiendo. Es ilógico que una persona dice: Señor, dame un carro, pero no hace por tenerlo. Ni siquiera en su casa hay un sitio donde lo va a guardar. No quiere un carro, no conoce modelos. ¿Sabes? Le van a dar un carro de salchichas para que se vaya a vender los domingos. Pero no es así, hermano. Una de las cosas que necesitamos aprender es que las cosas de Dios se conquistan. Se conquistan. Así como Moisés nos había hablado acerca de la ley que se filtra y se mete en nuestro corazón, también nos enseña aquí Josué: no temas, no tengas temor. Pero le dice: levántate. En el versículo 2 dice: siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Allí en la silla Dios no te lo va a dar. Ahí donde estás no va a venir. Ahí en la comodidad de una televisión no vas a prosperar. Allí donde te encuentras haciendo nada, no va a venir nada. Pero cuando tú dices: Señor, aquí, y pones las plantas de tus pies, y eres una persona que tienes a Dios en tu corazón, y clamas y le dices: Señor, tu promesa es esta, tu promesa, porque tú prometiste esto, y ahora yo lo tomo en tu nombre, yo voy a tomarlo en tu nombre, y empiezo a hablar palabras de vida, porque en mi boca hay poder de vida
y de muerte. En mi boca hay poder de prosperidad. En mi boca hay poder de cambio, de renuevo, de transformación. En mi boca hay sanidad. Dile a la persona que está enferma: sé sano en el nombre de Jesús. Y si tú eres una persona que estás ligada con Jesús, como Abraham, eres una persona que conoce la palabra como Moisés, ahora tú puedes conquistar lo que te quieras hacerlo. Josué era una persona así. Y le dice el Señor: levántate porque te voy a entregar. Versículo 3: todo lugar que pisare la planta de tu pie, todo aquello en donde pongas tus manos, queriendo que sea tuyo, todo lugar que empieces a trabajar, todo lugar que empieces a desempeñar, dice el Señor que será para ti de bendición. Y sabes, hermano, pero hay una cuestión. Primero dice: levántate, sea alguien de gloria, sea alguien que hable, sea alguien que interponga la palabra de Dios, sea alguien que estás rompiendo las cárceles, las paredes, sea alguien que estás abriendo puertas, sea alguien así. Yo no puedo ser un ministro si no entiendo la manera en cómo Dios está haciéndolo. Constantemente tengo que platicar, tengo que observar: Señor, no entiendo esta forma, no entiendo aquella otra, enséñame. Y tengo que salir de mi casa, de mi tierra y de mi parentela, porque están retrógradas, se quedaron en el tiempo. Ellos solamente conocieron lo que les enseñó la cultura, pero Dios me está enseñando cosas nuevas, grandes, formidables, maravillosas. Levántate primero. Para poder conquistar tienes que tener un sitio, un lugar. Levántate, toma el lugar que te corresponde, toma el lugar que Dios te ha dado y empieza a caminar. Dice la Escritura, versículo 3: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie te será dado. Después dice en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No, su promesa no es para un ratito, es para siempre. Cuando tú te levantaste es porque has tomado una responsabilidad. Pero te dice aquí en el versículo 6 la característica: esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros queremos que la bendición venga sin esfuerzo. Señor, tú dijiste que me ibas a dar las riquezas de las naciones, y estás con tu almohada ahí y el Nintendo ahí o el videojuego. No va a haber bendición, hermano, no va a haber bendición. La bendición viene por el trabajo. Y aquí le dice el Señor: esfuérzate y sé muy valiente. Hay que cambiar conceptos, hay que determinar ideas, hay que manifestarse. Y le dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, y vuelve a repetirle: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¡Wow! ¿Sabes? Josué entendió eso. Ese hombre también entendió. Yo no sé cómo está el proyecto de tu vida, hermano. Ese proyecto que tienes en tu corazón y que no has logrado culminar. Abraham lo creyó. Moisés te enseñó a confiar en la ley que se cumple por amor, a conocerla y a obedecerla. Pero ahora viene Josué y te dice: tómalo, pero levántate. Primero el compromiso y después lo demás. Dios no le va a dar algo a alguien que va a tomarlo y lo va a ir a acumular y lo va a encerrar. El conquistador: todo lugar que pise la planta de tu pie. Un conquistador. ¿Qué te parece? Voy al cuarto tipo. En este cuarto individuo aparece el rey David. David, que entonces no era rey, y bueno, era un jovencito de acaso 15, 16 años, y andaba cuidando las ovejas. ¿Sabes? No lo aguantaban sus papás, no lo aguantaban al tipo. David era un de esos tipos que le dicen: ¿vas a estudiar? No, yo no voy a estudiar. Y le dicen: oye, le llamaba la atención su hermano: ¿y tú por qué te metes conmigo?
Y poco a poco empezó que ya no lo aguantaban, y en esa familia de Isaí lo sacaron a cuidar las ovejas mientras sus hermanos iban a escuelas y se convertían en estrategas de guerra. David tenía que cuidar ovejas. Y yo creo que era tantas las circunstancias que había con su familia, que dice que él tenía que reponer las ovejas que le llegaban a ganar los osos o las fieras del campo. Él tenía que pagarlas. Yo me imagino que tenía un salario, y en ese salario volvía a reponer las ovejas. Vemos un hombre lleno de un temperamento difícil, un temperamento de todos contra todos. Ese temperamento, ¿verdad?, empezó a cambiar. Un día vino el profeta de Dios, de nombre Samuel, a su casa. Había sido enviado por Dios. Tenían allá una presidencia, un rey llamado Saúl. Un hombre que Dios se los entregó al pueblo porque era lo que el pueblo necesitaba. Necesitaba un hombre tan falso como ellos. Pero después de tiempo miró que David era una persona al corazón de Dios. Acompáñame en primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Aquí encontramos a David. Dice la escritura en el versículo 10: hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios en nosotros que nos va a llevar a la transformación. David, al igual que tú y al igual que yo, somos personas de temperamentos, y a veces los tenemos muy fuera de orden, ¿verdad? Quizá nos enoja, quizá nos molesta, quizá esto, pero el Espíritu de Dios en nuestra vida nos va a llevar a una profunda transformación. David, a partir de ese momento que fue ungido, el profeta vino y lo señaló con una unción de aceite. Le dejó un poco de aceite descargar sobre la cabeza y le escurría. Y los hermanos estaban atónitos. ¿Por qué por David? ¿Por qué con el latoso? ¿Por qué con el travieso? ¿Por qué con el violento? Porque a pesar de que era un hombre violento, a pesar de que era un hombre temperamental, David amaba a Dios por sobre todas las cosas. Quizá tú eres una persona que no cabes en este mundo. Quizá tú eres una persona que has hecho muchas cosas y no encuentras la paz. Quizá tú eres una persona que necesitas venir y decirle: Dios, dame de tu Espíritu Santo porque no puedo cambiar. Yo creo que David lo hizo en infinidad de veces. Y en esa ocasión, siendo un muchacho de entre 15 y 16 años, el profeta va y lo unge. Pero lo más importante que le dice aquí, que el Espíritu Santo iba a venir a visitarlo de aquel día en adelante. Podemos mirar cómo David recibió y recibe la presencia del Espíritu Santo y empieza a ser transformado, ¿verdad? Primer libro de Samuel. Estamos aquí, capítulo 22, acompáñame. En el capítulo 22 vemos cómo David tiene que arreglar su problema interno con su familia. El Espíritu Santo lo estaba llevando a eso. Él estaba huyendo de Saúl el rey, y dice la escritura que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa refugio. Y más todavía, más fuerte, significa mi refugio. Dice ahí,
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, endeudados, afligidos y amargados. Eran las características de estas gentes. Y la deuda que estábamos hablando no se refería a una deuda monetaria. Tenían deudas con las personas, ¿verdad? Tenían el enojo adentro. Y David tenía que resolverlo, y la primera fuente que tenía que resolver era la relación con sus padres, con sus hermanos. ¿Por qué? David se presupone que él es un hijo nacido en forma extranatural. El Salmo 51 te dice, yo fui engendrado en el pecado, dice David. Quiere decir que hubo algo más ahí entre sus padres, o al menos se generó esa duda que siempre cargó el corazón de Isaí, el padre de David. Tú no eres mi hijo, tú no eres mi hijo. David estaba repercutiendo también las mismas palabras que le dijeron a José cuando estuvo con María. José no pudo tocar a María hasta que nació Jesús, y la gente le decía, José, eres un cornudo, José, tú no puedes estar allí. Pero José había tenido un encuentro con Dios, y los ángeles le habían dicho quién era ese hijo nacido. En este caso no era igual, pero había esa duda. Y dice la Escritura que llegó a ese sitio, mi refugio, y inmediatamente llegó su padre y sus hermanos, y una gran cantidad de gente. ¿Cuántos dice? Como 400 hombres, el primer ejército de David. Seguramente David empezó a trabajar en ellos. Esta gente entregaba la vida por David. Hubo grupos de 30, hubo grupos de 7 y hubo grupos de 3. Cada uno de ellos tenía una razón de ser entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, en primer lugar, tuvo que arreglar el problema con sus padres. Yo no sé qué tipo de problemas tengas con tus padres. A veces estamos predicando aquí muy bonito, pero tenemos problemas con nuestros padres. No les hablamos a nuestros hermanos, les sacamos la lengua a nuestra familia. Yo no me junto con los feos, ¿verdad? Decimos. Y sabes, hermano, David tuvo, por el Espíritu Santo, tuvo que arreglar el problema con su casa, con su familia. Tú no puedes estar distanciado de tus hermanos, de tus hermanas. No puedes estar distanciado de tus padres. Si hay algo que tengas que hacer, hazlos. Si tienes que venir a pedirle perdón a tu madre, a tu padre, hazlo. Si tienes que decirle a tu hermano, pues yo la regué, perdóname, hazlo. ¿Por qué, hermano? Porque es una parte que el Espíritu Santo quiere tomar. Está fundamentando un poder en tu vida, un poder de gloria. Y sabes, David tuvo que pasar con ellos, y dice que esos 400 hombres, a pesar de que dice que tenían aflicción y amargura, deudas con la gente, dice que se convirtieron en un ejército victorioso. ¿Qué sucedió? Encontraron su identidad. Cuando un hombre perdona, encuentra su identidad. Cuando un hombre pide perdón, encuentra su identidad. Cuando un hombre aprende a discernir que la falta de perdón es una esclavitud, se vuelve a encerrar. Pero cuando aprende y puede y tiene la obligación de pedir perdón, se encuentra un hombre libre completamente, que puede decirle a una persona, ¿sabes qué? La regué fenomenalmente, perdóname, asumo las consecuencias de mi error. No es aquella persona que le dice, ya, perdóname si quiere, no. Aquí impera el corazón. David fue ese hombre. En el segundo libro de Samuel vemos cómo hubo cambios. En el capítulo 7, y vemos que algo sucedió, ¿verdad? David fue levantado como rey, y lo primero que trajo a su corazón fue traer la casa de Dios, abrazar la presencia de Dios. A él le importaba que las cosas de Dios tuvieran un aspecto legítimo. Y dice 7:8, ahora pues, dirás así a mi siervo David,
yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Cuando Dios te llama, te va a decir de dónde venís, de dónde saliste, para que entiendas que la cultura de donde tú venías no tenías un futuro, pero en Dios tienes una gran proyección a las cosas espirituales. Y le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En ese momento David ya era rey y le dice a través de este profeta, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligan más como al principio. David había caminado en la gracia de Dios. Aquellas cosas que tú has logrado, aquellas cosas que van a venir a tu vida, son producto de tu relación con Dios, y van a venir muchas más. Pero no debes de olvidarte que no es por tu amplio estudio, que no es por tu sagacidad o tu inteligencia, que no es por tu fuerza y tu poder. La relación que tú tienes con Dios va a abrir un cauce fenomenal en tu vida. Y dice el versículo 11, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí vemos que la bendición que te da Dios no solamente se termina contigo, sino abarca aún a tus hijos, y en algunos casos hasta los hijos de tus hijos. Una bendición de Dios. Pero ahora quiero llevarte a ese punto. Cuando Jesús vino aquí al mundo, Él trajo la fe de Abraham. Él le dice, si tú quieres creer, al que cree todo le es posible. Ven y juntos yo te tomaré en mi mano, y nada ni nadie te arrebatará de ella. Jesús habla de una forma especial. Él trae la bendición de Abraham para todas las naciones, para que tú la adquieras por medio de la fe. También trae la ley, pero te hace saber que el cumplimiento de la ley no es de restricción, no es de prohibición, sino es de dirección, y es por amor. El cumplimiento de la ley es por amor, y tú haces lo que amas y cumples la ley. También trajo lo que le enseñó a Josué a conquistar, y le dijo, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y trajo también la bendición del Espíritu Santo, como le fue entregado a David, para un cambio completo. Pero el Espíritu Santo le es dado a los que le buscan y a los que le piden. Jesús se manifestó como el Salvador del pueblo, como Moisés. Predicaba el Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas, como Abraham. Y también vino a hacer una conquista, pero sobre de un mundo espiritual. Jesús está haciendo hoy grandes cosas. No importa lo que estemos viviendo. Tú, hermano, hermana, estás siendo levantado en el poder del Espíritu Santo para entregarte todo lo que Dios tiene dispuesto para ti. Dice la Escritura que Jesús fue lleno del Espíritu Santo para trasladarlo a ti que estás en el cuerpo, para que a través de ello tú tengas la manera y la forma de cambiar. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo 10, nos dice la Escritura, se había referido a Jesús como la luz verdadera. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. El que hizo el mundo fue el Verbo, fue Jesús, el Hijo de Dios. Las indicaciones del Padre se encuentran en su corazón y Él es la proyección de la palabra. Todo fue hecho de Él y para Él. En versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es la restauración del hombre a la condición divina. El hombre se perdió en el pecado. El hombre no sabe cómo salir del poder del pecado y la muerte, pero Jesús pone todos los medios para que el hombre salga. Y dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío le dijo: Jesús, no. Le dijo: no. Nosotros tenemos un orden, nos portamos bien, hacemos las reglas, nosotros sacrificamos, entregamos ofrenda, cumplimos con los diezmos, somos buenos, no necesitamos tu gracia por fe. Los suyos no le recibieron. Un pueblo orgulloso en la religión que quería cumplir todos los mandamientos. Un pueblo orgulloso que señalaba a quien no se comportaba igual, legalistas que vivían encerrados en la ley. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo no le recibió. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios hizo que se cerrara su corazón para que tú y yo pudiéramos recibir la gracia. ¿Sabes? Ven y abraza a Jesús. Quédate en el corazón de Jesús, porque en Él se cumple toda la ley. Todo lo que Dios quiere que se cumpla en Jesús. Y cuando tú vienes a abrazarlo, todo lo que tienes que cumplir está cumplido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder. Los hijos de Dios no nacen, se hacen. Aquí hay un terrible error cuando una persona piensa que tiene un padre. Si no lo mira como padre, no es su padre, solamente es una persona que lo concibió. Si tu padre tienes hijos y realmente esos hijos te miran a ti como su padre, entonces esos hijos son tus hijos. Pero si no te miran y te obedecen como tal, son hijos del mundo. Y dice que aquí va a estar tu corazón en todas las cosas, a los que le recibieron. Y recibir a Jesús es estar dispuesto a obedecerle. Recibir a Jesús es conocer su palabra y estar dispuestos al cambio. Recibir a Jesús es invitarlo a que Él se convierta en el director de tu vida y a buscarlo cada día de tu existencia a través de la oración. A los suyos vino y los suyos dijeron: no te necesitamos, Jesús. Nosotros cumplimos la ley. Y Jesús vino a un pueblo como tú y como yo y les dijo: ¿cuántos quieren abrazarme? Evangelio de San Juan 5:39 dice: hablando Jesús con los sacerdotes, les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. La vida se encuentra en Jesús, no en tu mucho estudio de palabras. La vida se encuentra cuando tú, a través de la fe, abrazas y obedeces como Abraham a Jesús. Lo has hecho el centro de tu vida y viene una transformación. Y todo lo que le pidas al Señor te será hecho. Y todo lo que creas vendrá, porque al que cree todo le es posible. Porque hablarás palabras de tu boca, palabras de vida y no palabras de muerte. Dirás y así será, porque Dios puso en tu corazón y puso en tu boca palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No importa la circunstancia que estés viviendo, actúa en esa palabra de fe, en esa palabra que trae sanidad, que trae el milagro. En esa palabra dice que la fe se origina en el corazón, en lo que tú crees,
y la fe se encuentra dentro de ti, pero tiene que esbozarse, tiene que impulsarse mediante tu palabra, palabra que Dios puso en tu corazón, en tu vida, para que tú hables palabra de poder. Tú puedes decir ahora: enfermedad, quebrántate en el nombre de Jesús. Muere enfermedad en el nombre de Cristo. Suelta, mis hermanos. Cuando tú empieces a hablar con ese denuedo, con esas fuerzas, sabrás que estás entrando en el poder de Abraham, en la gracia de Moisés, en la dirección de Josué y en la dirección también espiritual de David. Y todo ello viene en Jesús. Y sabes, amado, hoy es un día especial. Jesús vino a los pobres, vino a los quebrantados de corazón, vino a ver a los cautivos, vino a ver a los ciegos y vino a ver a los oprimidos y les dijo: en mí hay salvación, ven. Así que voy a decirte a ti, hermano, que estás allá atrás de esa cámara, a ti, hermano, que me ves a través de la distancia: ven a Jesús y todas tus cargas te serán quitadas. No te prometo que a partir de hoy, pero a partir de hoy empezará tu libertad y será paulatina, poco a poco, hasta que vengas a una liberación completa, porque Jesús es libertador, Jesús es el perdonador, Jesús es la fuente de vida, es el camino y es la verdad eterna. Ahora pues, hermano, yo no sé qué es lo que haya en tu corazón, pero si tu corazón está quebrantado porque te traicionaron en el amor, porque si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos no están contigo, ven a Jesús, porque Él tiene la sanidad. Si tú no tienes recursos, eres pobre porque no miras la salida. No me refiero en el bolsillo. Ven a Jesús y Él va a hacer para ti algo nuevo. Has estado cautivo en la droga y no puedes salir de ello. Ven a Jesús, Él te da la libertad. No te das cuenta de lo que está sucediendo porque estás ciego. Ven a Jesús y Él va a abrir una visión para que tú puedas caminar en ella. Jesús tiene todo eso. Y hoy quiero que tú lo veas. Ponte de pie, iglesia. Jesús quiere hacer algo hoy contigo. Tenemos dos hermanos con leucemia. Briana, una jovencita de 13 años, y Derek Alaric Curiel, que está en el barrio de Tepito, creo que tiene entre 7 y 8 años, ambos con leucemia. Y sé que su sangre es un tipo de cáncer ahí, pero si el Señor levantó a un hombre de la ceguera completa, y también miramos cómo el Señor sanó a los leprosos, hizo tantos milagros. Hoy yo quiero que tú levantes las manos junto conmigo y confieses con tu boca lo que Jesús ya hizo, y le digas a Jesús: gracias por la sanidad de Briana y de Derek. Gracias, Señor, porque la sangre está siendo purificada. Gracias, Señor, porque el milagro está sucediendo. De igual manera hoy te ruego, Señor, porque el cáncer de Noemí Ortiz se ha disipado de su organismo, que no aparezca nunca más, Señor. Y clamo, Padre, y te doy gracias por la sanidad de mis hermanos de cáncer, por José Quesada e Iván Olivera. Están siendo sanados ahora en el nombre de Jesús. Su respiración, sus pulmones están siendo limpiados. Y te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque la promesa pastoral está vigente, está fluyendo, está viniendo, Señor. Gracias porque está sucediendo. Aleluya. Ahora, Señor, te ruego que concedas conforme tu palabra la petición del corazón de cada uno de mis hermanos, de lo profundo. Te ruego, Señor, que se abra el panorama para Rubén Bravo. Padre, ese panorama en su trabajo, Señor, que se abra ese cauce, Señor, que vengan a solicitarle sus servicios. Y hoy, Señor, Padre, te doy gracias
porque está en tus manos, porque tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Y ya lo he hecho, Señor. Lo creo, Señor, en la sanidad, creo en el milagro, creo en la oportunidad de vida, creo en la restauración, Señor, creo en ti. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Santo, santo.